para todos, mi nombre es Karen Suárez y esta es la actividad pronóstico de la demanda. ¿Qué es el pronóstico de la demanda? El pronóstico de la demanda consiste en estimar las ventas de un producto durante un determinado periodo de tiempo futuro. El resultado del pronóstico de la demanda es el pronóstico de ventas y suele abarcar periodos de un año. ¿Qué factores influyen en la demanda? Factores externos, como la situación económica del país, leyes gubernamentales o desastres naturales, y factores internos, como el diseño de productos y servicios, estrategias internas, promociones, precios y publicidad. ¿Qué métodos utilizamos para pronosticar la demanda? El método Delphi, que consiste en consultar a expertos y llegar a un consenso de lo que puede pasar con un producto o servicio. No existen datos históricos o hay eventos inesperados. Un ejemplo es pues esto de la pandemia del COVID. Entonces un grupo de expertos estiman cómo puede ser el comportamiento de la demanda para un tiempo futuro. También tenemos los pronósticos cuantitativos que se basan en históricos de datos y aplicando unos métodos vamos a encontrar el pronóstico. Para eso usamos el promedio simple, el promedio ponderado, la suavización exponencial simple, la suavización exponencial doble y la regresión lineal, entre otros. En el promedio simple usamos una serie de tiempos y el método se aplica cuando la demanda no tiene tendencias pronunciadas o fluctuaciones estacionales. En el promedio ponderado asignamos a las demandas diferente ponderación. Esto nos permite hacer énfasis en las demandas más recientes. La suavización exponencial simple es una evolución del promedio ponderado, pero se usa un mecanismo de autocorrección para ajustar las desviaciones. La suavización exponencial doble es óptimo para patrones de demanda que presentan tendencia y patrones estacionales. Y se pretende eliminar el impacto de datos históricos irregulares. La regresión lineal agrupa una variable dependiente de la demanda con más de una variable independiente a través de una ecuación lineal. En este caso tenemos el coeficiente de correlación, que entre más se acerque a 1 o a menos 1, será más fuerte la tendencia y más apropiado. El ejercicio práctico, entonces tenemos que Industrias UMB es líder en el mercado de ventiladores en Colombia y ha tenido un importante crecimiento durante los 5 años. Por esta razón nos ha contratado como gerentes de logística y nos pide pronosticar la demanda para el año 2017. Esto con unos datos históricos del 2012 al 2016. Con ello vamos a calcular promedios, desviación estándar, coeficiente de correlación, hacer un análisis gráfico y encontrar la tendencia. Vamos a ver aquí los datos en Excel. Entonces tenemos nuestros datos históricos del 2012 al 2016 y vamos a calcular nuestro pronóstico para el 2017. Primero vamos a calcular el promedio con la fórmula promedio. Seleccionamos nuestros datos y vamos hacia abajo. Esto lo que nos dice es cuánto hemos vendido en promedio durante los últimos 5 años. Vamos a calcular la desviación estándar de los datos para ver qué tan dispersos están los datos. Entonces, la desviación estándar la tenemos aquí y es cuánto se nos puede mover nuestra media con respecto a los datos. Es decir, que en promedio vendo 57,000 ventiladores, pero puede que venda 1,600 menos o 1,600 más. Y vemos que pues el dato de la desviación estándar es bastante grande, entonces los datos están muy dispersos.
Ahora vamos a calcular el coeficiente de correlación que veíamos en la teoría. Nos indica qué tan relacionados están los datos y qué tan pertinente es el método. Para eso vamos a usar la fórmula coeficiente R cuadrado, que nos pide un Y conocido, que son nuestros datos históricos, y un X conocido, que son los años. Vamos a fijar estos datos, ya que los años pues son los mismos para todos los meses. Y a jalar nuestra fórmula. Como dijimos que entre más se acerque a uno el coeficiente de correlación, más apropiado es el método. Digamos que por regresión lineal, los datos están más ajustados en diciembre. Es el mes en el que están más ajustados. Ahora vamos a calcular nuestro pronóstico con una regresión lineal, para lo cual vamos a usar la fórmula pronóstico. ¿Qué nos pide? Vamos a ver qué nos pide. Nos pide un X conocido, que es el dato para lo cual vamos a calcular. Nos pide un Y conocido, que es el histórico de ventas, y nos pide un X conocido, que son los datos y los años. Este dato es el mismo para todos los meses, por lo cual vamos a fijar la fórmula. Jalamos, y estos datos que obtenemos aquí es la cantidad de ventiladores que debería fabricar o que pronosticó vender con el método de regresión lineal. Lo siguiente es calcular el R cuadrado para la regresión logarítmica. Este dato sale aquí de las gráficas, ya las tengo adelantadas. Entonces, para cada mes calculamos o sacamos la gráfica de dispersión de nuestros datos. Esto nos dice qué tan dispersos están los datos. Por ejemplo, en enero, pues no, los datos tienen cierta tendencia, pero en febrero, por ejemplo, este dato es atípico. Entonces está muy disperso a los demás. Por eso el R cuadrado acá es menor que en enero. Tenemos aquí para cada uno de los meses la dispersión de nuestros datos y el R cuadrado con una regresión logarítmica. Igual aplica entre más se acerca a uno, pues más acertada va a ser el pronóstico. Listo. Vamos a calcular aquí con una regresión. Vamos a calcular la regresión logarítmica, para lo cual utilizamos la ecuación de la gráfica que obtenemos aquí en los gráficos. Listo, entonces copiamos la fórmula y la llevamos acá. El año X que queremos pronosticar es este. Me falta un por. Y esta sería la cantidad de ventiladores que debo fabricar con una regresión logarítmica. Bueno, acá con las gráficas y con la fórmula en cada una de las gráficas, con la regresión logarítmica, calculamos cuánto sería nuestro pronóstico.
Ahora vamos a hacer el cálculo del percentil. Y el percentil, entonces cogemos los datos y vamos a calcularlo con un 90%. ¿Esto qué quiere decir? Que el 90%... Listo, este sería el percentil para cada uno de los meses. Ahora, nosotros como expertos en logística vamos a escoger al final cuánto vamos a fabricar. ¿Listo? Tenemos el R cuadrado y el R logarítmico. Vamos a ver cuál está más cerca de R y a escoger cuánto vamos a fabricar. En enero nos vamos a ir con el logarítmico porque el R cuadrado es 0,48. En febrero, lineal, porque el R cuadrado está mucho más cerca a 1 en la regresión lineal. Aparte, si vemos el percentil, el 90% de las veces nuestra demanda va a estar por debajo de 62.800. No tendría mucho sentido fabricar 77.000. Podríamos tener sobrestock. En marzo nos vamos a ir con el lineal. En abril igual con el lineal. Mayo con el logarítmico. Junio, vamos aquí con el lineal. Julio, logarítmico. Julio, ambos están muy similares. Acá está en 0,79 el R cuadrado y acá está en 0,78, pero la diferencia son 10.000 ventiladores. Vámonos con el logarítmico. En septiembre, lineal. Octubre, están muy similares. Yo me iría con el lineal. Noviembre, lineal. Y en diciembre nos vamos a ir con el lineal. Esta sería la cantidad de producto que se recomienda producir a la compañía y lo que se pronostica vender. Y volvamos aquí a la presentación. Ya resuelto el ejercicio. Las conclusiones. Entonces, la primera conclusión es que la correcta aplicación de los métodos de pronóstico y la asertividad en los datos de la demanda van a tener gran importancia para la organización, porque esto implica la maximización de sus utilidades y ser más competitivos en el mercado. Si calculamos nuestra demanda correctamente, vamos a asegurar que tenemos el producto para entregar al cliente sin incurrir en sobrecostos de almacenamiento. Las cantidades excesivas de producto y o productos en piso con poca rotación son un problema típico en muchas empresas y se atribuye a la falta de pronóstico o mala aplicación de los métodos. Es muy importante que tengamos claro el tema de los pronósticos y cómo calcularlos y así poder aplicar y hacer un aporte en nuestras organizaciones. La bibliografía utilizada. Muchas gracias.